En el nombre de Jesucristo, el que se revela como el amor de Dios. Amén. Quiero empezar esta mañana haciendo una pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta la pesca? ¿Dos? ¿Solamente dos? ¿Dos personas les gusta la pesca? Quiere decir que a los demás no les gusta. Quizá no les gusta pescar porque no les gusta el pescado. Hay gente que no les gusta el pescado, así es de que no tiene sentido ir a pescar. Porque o huele mal o simplemente no le apetece. Pero bueno, quiero felicitar a los dos que levantaron la mano. ¿Por qué? Porque al menos teóricamente quiere decir que ellos son unas personas muy pacientes. Yo no sé si estén de acuerdo sus cónyuges, pero en teoría deben de ser personas muy pacientes. Y los demás, incluso yo, que tampoco me gusta mucho la pesca, tenemos la tendencia de ser impacientes. ¿Es verdad eso? Así es de que nuestros hermanos aquí relumbran por su paciencia y nosotros por nuestra impaciencia. De veras hay que tener paciencia para pescar. Yo en una iglesia que servía, había un hermano que al paso del tiempo ni lo quería ver. ¿Saben por qué? Porque le encantaba la pesca. Y me decía, pastor, yo quiero que vaya conmigo a pescar. Y entonces, al principio yo iba, pero era de esos hermanos que le gusta ir toda la noche hasta el amanecer. Y ya entienden por qué a veces le sacaba yo la vuelta. Porque yo no quería ir a pescar, porque había noches en que pescábamos, nos iba bien, pero había noches en que nos íbamos en blanco. Y entonces cuando nos íbamos en blanco, yo no quería que ni siquiera ver al hermano para que no me volviera a invitar. En fin, los que les gusta la pesca deben de saber que hay que tener mucha paciencia. Es más, los pescadores tienen sus equipos en que pueden ellos saber, supuestamente deben saber con la experiencia que tienen, qué tipo de pescado le gusta a cierta carnada. También deben de saber que hay algunos que les gustan los gusanos, los pescados, y hay otros que no les gustan los gusanos, sino que les gustan figuritas de plástico que parezcan moscas o insectos. Y entonces los pescadores tienen en su caja de equipo allí todo tipo de anzuelos y todo tipo de carnada, sea ficticia o sea natural o sea artificial. Y ellos pueden saber, con la paciencia que han tenido, qué tipo de pescado les gusta a cierta carnada. Eso solamente la paciencia les ha enseñado. Así que los que somos impacientes no ponemos atención a nada de eso. Porque somos impacientes. Nuestra naturaleza es de que queremos todo más a prisa, queremos todo más satisfacción inmediata. No tenemos tiempo para andar perdiendo. No tenemos tiempo para andar escogiendo qué pescado debe uno de pescar. El que caiga primero, ese es el que ponemos al sartén y lo comemos.
¿Por qué estoy diciendo esto? El evangelio de esta mañana habla de pesca. En cierta porción habla de que nuestro Señor Jesucristo no es que le gustara la pesca a Él necesariamente, sino que reclutó como sus ayudantes a pescadores. En este caso a dos pares de hermanos. ¿Por qué? Se debe uno de preguntar, ¿por qué escogió el Señor Jesucristo a 4 pescadores? Porque Él sabía que esas personas deberían de ser pacientes. Y en el tipo de ministerio, el tipo de vida, el estilo de vida que Él iba a emprender, necesitaba hombres pacientes. Porque, como dice este pasaje, Él habría de convertir a esos pescadores profesionales en pescadores de hombres, en pescadores de seres humanos. Y para ser pescador de seres humanos, en el sentido de la Biblia, en efecto, uno debe de ser paciente. Porque bregamos los cristianos o los predicadores, los trabajadores de la iglesia, con personas de todo tipo. Y hay algunos que nos sacan la casta. Hay algunos que nos necesitamos de veras mucho de pedir a Dios en oración que nos dé paciencia. O como yo, que me dé paciencia de encontrarme otra vez con el hermano que me invitaba mucho a la pesca. Necesitamos en la hora de la pesca de los hombres una buena dosis de paciencia. Porque es difícil, ustedes saben, de andar complaciendo a todos. Ni nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que en el ministerio a lo largo de 3 años y medio que Él tuvo, invitando a la gente al reino de Dios, Él habría de encontrarse con todo tipo de gente. La mayoría de ellos muy exigentes. La mayoría de ellos queriendo pan cuando no había comida, queriendo ser sanados cuando no había doctores, queriendo la vida cuando había muerte, queriendo ser limpios cuando no había jabón o agua. Nuestro Señor Jesucristo y los 4 pescadores que Él escogió son un ejemplo para nosotros para tener paciencia. Porque en el pescar de los seres humanos es la tarea más difícil. Que necesitamos los trabajadores de la iglesia ponernos en oración y clamar a Dios que nos dé una buena dosis, una buena cantidad de paciencia. Segunda cosa acerca de los que Él escogió. Aquellos pescadores, los 4 que estamos mencionando, 2 juegos de hermanos, no tenían algo especial para venir a Jesucristo y decirle, mira, yo puedo ser paciente, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudarte en esto y aquello, sino simplemente fue al revés. La selección fue hecha por Jesús mismo. Ellos no vinieron voluntariándose, los pescadores, mírame aquí qué buen pescador soy. Y yo te puedo enseñar mucho, Jesús.
sino que fue al revés. Jesús los vio y les dijo: síganme, yo los estoy escogiendo a ustedes. Similarmente, ese cuadro tenemos hoy en día ante nosotros. Nosotros no somos los que iniciamos la búsqueda de Dios. Nosotros no somos los que iniciamos a andar caminando tras de Jesús. Es Jesús, es Dios el que viene a nosotros y nos dice: sígueme. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que nos ve a nosotros como Jesús vio a la distancia a aquellos pescadores. Y sin que nosotros tengamos ninguna cualidad o alguna característica o algún don en particular, simplemente Jesús pone la vista en nosotros y nos dice: sígueme. Sígueme porque yo quiero hacerte pescador de hombres. Y eso, hermanos, cristianos, somos llamados, somos invitados por Jesús a ser pescadores de hombres. ¿Cómo vamos en esa pesca? Muchos de nosotros hemos crecido en la iglesia, quizá no muchos, pero algunos de nosotros hemos crecido en la iglesia. Vale la pena preguntarnos: ¿cómo fue que venimos a seguir a Jesús en la iglesia? Si yo echo memoria a lo que es mi vida, yo tengo que decir que allá en México, en el Estado de México, en el lado de mi padre, desde mis tatarabuelos fueron llamados por Jesús a seguirle. ¿Quién les extendió esa invitación a que vinieran a escuchar a Jesús? Yo no lo sé. Pero sí recuerdo haber platicado con mi abuelo diciendo que sus padres, o sea, mis tatarabuelos, fueron los primeros de las familias o las personas en su pueblo, en el Estado de México, en aventurarse, voy a decir, a seguir a Jesús ante la oposición de la mayoría de la gente que vivía en ese pueblo. Y me contó una vez mi abuelo que él, siendo un jovencito, llegando del campo de su trabajo, encontró a una muchedumbre rodeando a sus papás. Y aquella muchedumbre estaba furiosa contra sus papás, porque ellos habían decidido seguir a Jesucristo. Ellos habían recibido la invitación de alguien que les invitó a escuchar el predicador que llegó al pueblo y cautivados no por la persuasión del predicador, sino por el mensaje del evangelio. Ellos decidieron de seguir. Ellos fueron llamados por Jesús a seguirle y estaban dispuestos a hacer eso. Y entonces mi abuelo les dijo a aquella muchedumbre furiosa: ¿qué traen en contra de mis padres? Y la muchedumbre, los gentes que estaban allí, le dijeron: es que ellos nos han dejado a nosotros y nuestras tradiciones. ¿Y qué a ustedes? Según mi abuelo me platicó, valiente él, ¿qué ustedes? ¿Qué tiene que ver esa cosa con ustedes? Déjenlos a ellos seguir a quien ellos quieran seguir, porque vivimos en un país de libertad. La historia es de que mi padre creció en la iglesia. La historia es que yo ya nací dentro de la iglesia, pero todo tiene que ver, a fin de cuentas, en que hubo un pescador de hombres que lanzó el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio, este mismo que estamos tocando hoy, que le dijo Jesús a los pescadores, a la gente: síganme. Y así
a través de generaciones estamos siguiendo al Señor. Qué bueno que hubo un pescador de hombres que mandó Dios a aquel pueblo. Qué bueno que hubo un pescador de hombres que les lanzó a ustedes también el mensaje del Evangelio. Qué bueno que ahora nosotros somos eso mismo, pescadores de hombres. ¿Cómo vamos en nuestra pesca? Dios quiera usarnos para que nosotros seamos de veras material disponible, personas servidoras, personas que se caracterizan por ser amantes, quiere decir en el sentido de amar a la gente, como Dios tiene y ama a la gente, la ama con compasión, la ama con dulzura, la ama con esas palabras que dice, síganme, como una invitación, no como una orden que tienen que hacerlo, sino como una simple invitación, síganme. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Y quiera Dios usarnos para ser buenos pescadores de hombres. Amén.